Bien, comienza la cuenta regresiva para que termine ya el contrato o se revise este polémico contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Este 7 de febrero pasado se notificó ya a la empresa este caso derivado en procesos en fiscalía de Fernando Villavicencio contra Mireya Pazmiño y ella contra Guillermo Lazo. Empezó ya la cuenta regresiva para finalizar este contrato vigente entre estas dos empresas, Flopec, la petrolera ecuatoriana Flopec y Amazonas Tanker. El 7 de febrero pasado la empresa de transporte de crudo y derivados, que se vio envuelta en una polémica por su sociedad con Flopec, fue notificada por su par estatal sobre una eventual terminación del contrato. El ministro de Transporte, Roberto Luque Núquez, explicó en una entrevista con el programa radial Primera Hora que conoció al ser parte del directorio que se les hizo la notificación, pues de acuerdo a la normativa vigente la empresa debía de recibirla 6 meses antes de terminarla el contrato. Esto fue justamente el 7 de febrero. En este sentido, al momento se entiende que el contrato terminaría el 7 de agosto próximo. Esto quiere decir que faltarían 4 meses y medio para que finalice el dicho plazo. Durante este periodo, Flopec deberá buscar otros licitantes para que trabajen en asociación para el transporte de crudo, o incluso no se descarta buscar nuevas condiciones a esta empresa privada, Amazonas Tanker, lo explicó el ministro. El caso Amazonas Tanker Pool tomó relevancia porque fue en su momento la supuesta causal para el juicio político en contra de Guillermo Lazo. Este proceso, por peculado y concusión, fue llevado adelante por 4 asambleístas, por un lado Viviana Veloz, Pedro Zapata, Rodrigo Fajardo y Mireya Pazmiño. Pero ¿qué es lo que pasa con esta empresa? En realidad, este contrato tuvo su origen durante el gobierno de Lenín Moreno. Flopec firmó un acuerdo con la empresa Dragon USA LLLP, domiciliada en Delaware, Estados Unidos, en diciembre de 2018. Este acuerdo tuvo una adenda en marzo 2020, por el cual se decidió conformar la compañía Amazonas Tanker Pool Company LLC, la empresa domiciliada en las Islas Marshall, Oceanía. La idea era que Flopec y Amazonas Tanker sean socios para que transportara el crudo de Flopec. Flopec detenta este monopolio del transporte marítimo del crudo y derivados en Ecuador. Sin embargo, a pocos meses de haber empezado el gobierno de Lazo, en septiembre del 2021, la entonces gerenta de la empresa de Flopec, Pilar Ferrey, denunció que dicho contrato tenía algunas irregularidades y que estaría generando pérdidas al país. El problema era que dentro de la sociedad Flopec estaría pagándose tarifas a precios fuera del mercado a Amazonas Tanker. En febrero de 2022, el entonces gerente general de la empresa pública, el vicealmirante en servicio pasivo Johnny Estupiñán, decidió terminar unilateralmente el contrato de Amazonas Tanker o con esta empresa, Amazonas Tanker Pool Company LLC. Las razones esgrimidas eran que de tipo jurídico, pues aseguraba que en la adenda firmada se estaría transfiriendo un derecho soberano del pueblo ecuatoriano a una compañía extranjera, lo que esto contravenía a la ley de facilitación de exportaciones y transporte acuático. Estupiñán mencionó en su informe de la Contraloría General del Estado en el que se estableció que la creación de Amazonas Tanker Pool no contó con informes técnicos, financieros ni tampoco legales ni con la aprobación del directorio de Flopec. 4 días después, Estupiñán tuvo que regular su decisión, pues había tenido presiones desde la propia Flopec y la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO. Así, en marzo del 2022, Estupiñán fue removido del cargo y él consideró que la razón era justamente el tema Amazonas Tanker Pool.
Como resultado de esta denuncia de Ferri, la Contraloría realizó un informe en el que identificó 6,1 millones de dólares en pérdidas y determinó que hubo perjuicios y responsabilidades. También hizo recomendaciones para optimizar el contrato y el gobierno de Lasso cumpliría dichas recomendaciones, lo que llevó a la empresa a recuperar recursos. Sin embargo, en medio de esta polémica, Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial, asesinado el 9 de agosto del 2023 por sicarios, y quien en el 2023 era presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y conducía el proceso de este juicio político, hizo revelaciones sobre el tema del contrato que al final llevaron a que le abrieran una investigación en la Fiscalía justamente a Mireya Pazmiño por un presunto tráfico de influencias. El 25 de abril de 2023, Villavicencio pediría a la Fiscalía que iniciara una investigación contra Pazmiño, contra su ex asesor legislador Mario Naranjo Borja, el hermano de este, Wilson Naranjo Borja, Galo Garzón Játiva y Jaime Condoy Blasio, y el 27 la Fiscalía procedió con el trámite. Pazmiño había emitido un informe desde la Comisión de Régimen Económico en el cual se oponía a la terminación del contrato que hizo Estupiñán. Este informe habría sido redactado por Mario Naranjo, quien no era parte de la comisión y estaba siendo procesado en el tema de sobornos en Petroecuador. Entre tanto, Pazmiño presentó el 26 de abril también ante la Fiscalía una denuncia por peculado en contra de Guillermo Lasso por el tema de Amazonas Tanker. Villavicencio había explicado que presuntamente la multinacional Amazonas Tanker estaría vinculada a lo que él llamaría mafia petrolera de Petrochina. Wilson Naranjo, quien es hermano del asesor Pazmiño, Mario Naranjo, sería socio y testaferro de Antonio Pérez. También dijo en ese momento que la fiscal Diana Salazar, con información de la cooperación internacional, pudo procesar a Nielsen Arias Galo Garzón y a Wilson Naranjo Borja, hermano de Mario Naranjo, funcionario que entregó el informe del caso Flopec a la comisión. Luego se han conocido incluso unos chats en los cuales los hermanos Naranjo hablaban de depositarle dinero a la Mireya cada mes. Sin embargo, sobre este tema, los involucrados han negado que se tratara de algún tipo de soborno. En un punto aparte de este juicio político del caso Flopec y Amazonas Tanker, abrió también el debate a cuál es la interacción que existe entre el cobro de estas tarifas altas que podrían hacer Flopec y sus socios con barcos pequeños, Aframax y Panamax, ya que tendría un monopolio y como estas terminarían generando precios más bajos, castigos para Petroecuador. De acuerdo con expertos, mientras más altas serían las tarifas para Flopec, a Petroecuador se le terminaba castigando, pues en la fórmula de cálculo se establecería el factor flete. En este sentido, Villavicencio había considerado que sería preferible que Flopec fuera un brazo de transporte comercial de Petroecuador para que no haya conflicto de intereses entre ambas empresas. Los procesos en fiscalía, el de Fernando Villavicencio contra Mireya Pazmiño y el de Pazmiño contra Lasso, se encuentran en etapa de investigación previa. Incluso Fernando Villavicencio acudió a rendir su versión el 8 de agosto, un día antes de su asesinato.